al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Hola, qué maravilloso, ¿verdad? Es alabar al Señor, es cantarle al Señor. Bueno, hoy en día quiero transmitirte una pequeña reflexión. Y para empezar, pues, paz de Cristo, que el Señor Jesucristo te bendiga. Y quiero presentarme con ustedes. Mi nombre es Carla Mora. Y no sé si ya muchos me han visto en Facebook, en YouTube. Ahí me han visto cantando alabanzas al Señor Jesucristo. Bueno, soy cristiana evangélica por gracia del Señor Jesucristo. Asisto a una iglesia apostólica en la fe en Cristo Jesús. Hoy quiero hablarte, hoy no voy a cantar, ¿verdad? Pero sí voy a darte un mensaje muy bonito. Estuve buscando un mensaje hermoso aquí en las Sagradas Escrituras y el Espíritu Santo me llevaba a un tema muy bonito como es la fe. Es importante, ¿verdad?, hablar de la fe. Hoy en día estamos muchos afanados en muchas cosas, pero no hacemos lo que es la voluntad del Señor, que es hablar su palabra, que es lo más importante. Y el Espíritu Santo quiere hablarte a ti, al que no ha llegado a los pies de Jesucristo, y a ti, iglesia primitiva. Para empezar, quiero hablarte acerca de un poquito de lo que significa la fe. Podríamos definir la fe como entrega ciega a lo que Dios es, hace o dice. Es basar nuestra vida en la realidad de su confiabilidad. Al menos que la fe se vuelva activa en nuestra vida, será tan solo una palabra. La definición conocida de la fe que se da en las Escrituras es funcional. No nos dice lo que es la fe realmente, sino lo que hará en nosotros. Eso lo podemos encontrar en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1. También podemos encontrar la fe en tres modos distintos en la doctrina, como es la adoración, el compañerismo, y se revelará en la moralidad, en la forma en que vivimos y nos comportamos. La Biblia enseña también que la fe no concluye con la confianza en Cristo y nuestra salvación. La fe sigue, crece, pueda que sea endeble al principio, pero se fortalece cuando comenzamos a leer la Biblia, a orar y a asistir a la iglesia. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6, nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Quisiera quedarme allí, hacer una pauta, ¿verdad?, para que analicemos este pequeño versículo de la palabra del Señor. Ahí nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acercar ¿a dónde? Si usted me sigue a través de la palabra, si tú que estás yendo a la iglesia sabrás de lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Cuando nos acercamos al Señor Jesucristo, es cuando comenzamos a leer la Biblia. Es cuando nos entregamos a Dios a través de la oración y la alabanza. Ahí es donde nos acercamos al Señor Jesucristo. Una vida de fe no se desarrolla instantáneamente por medio de un proceso misterioso. Es la disciplina espiritual la que nos conduce a una fe más profunda. ¿Y cómo vamos a conseguir esa disciplina? ¿Verdad? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Cómo vamos a conseguir esa disciplina?
buscando la presencia de Dios, ¿verdad? En el libro de Romanos capítulo 14, versículo 23 nos dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Quiero explicarte este versículo. Cuando nos dice, pero el que duda sobre lo que come, no nos está hablando, ¿verdad?, del arrocito y los frijolitos o la enchiladita, algo físico, algo que comemos. No. Él está hablando de una comida espiritual, ¿verdad? Cuando vamos a la iglesia, comemos, desayunamos, almorzamos, cenamos, ¿verdad? Porque nos estamos llenando de la palabra del Señor, nos estamos llenando a través de la oración, nos estamos llenando a través de la alabanza. Ahí es donde nos estamos comiendo. En Hebreos capítulo 3, versículo 13 nos dice, mirad, hermanos, que no haya en nosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Muchas veces llegamos a la iglesia, mis queridos hermanos, y solo no sé con qué propósito usted vaya a la iglesia. Hace como varios días el pastor estuvo predicando, fue un domingo, y el pastor cuando empezó a predicar nos hizo una pregunta a toda la iglesia. Y la pregunta fue, ¿para qué tú has venido a esta iglesia? ¿Cuál es el propósito por el cual tú has venido? Una pregunta muy importante, ¿verdad? Mi respuesta fue, si yo voy a la iglesia, si yo vengo a la iglesia, es porque quiero llenarme del Espíritu Santo. Es porque quiero escuchar la palabra del Señor. Es porque quiero alabar al Señor a través de la oración. Quiero orarle al Señor, quiero alabarlo al Señor, cantarle y que Él vea cuánto yo lo amo, ¿verdad? No sé cuál sea tu propósito por el cual tú vas a la iglesia, pero para mí ese es el propósito por el cual yo voy a la iglesia. A veces yo me puse a pensar, ¿por qué será que el pastor nos hizo esa pregunta? Muchos estamos en la iglesia y estamos distraídos con el celular. Muchos estamos platicando con nuestro vecino, con la hermana que está al lado, y estamos hablando de otra cosa y no estamos poniendo atención a la palabra del Señor. Si bien es dicho, las iglesias nos salvan, las religiones nos salvan, el que salva es Jesucristo. Pero cuando nosotros comenzamos a leer la palabra del Señor, cuando comenzamos a escucharla, cuando comenzamos a adorar al Señor y cuando comenzamos a poner esta palabra por obra, es ahí donde tú vas a conseguir tu salvación. Muchos estamos yendo con problemas a la iglesia, con problemas de enfermedades, problemas en los matrimonios, problemas con los hijos, y etcétera, un montón de circunstancias adversas a nuestra realidad en la cual vivimos. Y tal vez el pastor está diciendo, hermano, acércate al altar, ven con fe, pídele con fe a Dios de rodillas, humíllate a Dios, entrégate a Dios a través de la oración, pídele con fe a Dios, pídele con fe. Si estás pasando por el desierto, ven, Dios te va a sacar de ese desierto, Dios te va a ayudar para que tú salgas de ese desierto. Pero en nuestra mente estamos dudando de lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuándo? Cuando decimos, ¿será que el pastor tenga razón? ¿Será que si yo me voy a humillar al Señor y le pido de todo corazón, será que yo me voy a salvar? ¿Será que yo me voy a sanar? ¿Será que Dios me va a dar la respuesta? Y el que duda, mi querido hermano, ese tiene pecado, porque no podemos dudar de la palabra de Dios. No puedes estar cometiendo ese pecado de estar dudando de lo que Dios te está diciendo. Mis queridos hermanos, hoy te invito, ¿verdad?, a que cuando vayas a la iglesia, tú vayas con un propósito. Si no tienes algún problema,
Pero es necesario que tú busques la presencia del Señor. A diario le fallamos a Dios. Con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que hablamos, le fallamos a Dios. Y a diario tenemos que ir a dar cuentas al Señor. Tenemos que ponernos a cuenta con Dios cada día, ¿verdad? Para que cuando venga el Señor Jesucristo no nos halle con nuestras vestiduras ya sucias, sino que nos halle limpios. En las Sagradas Escrituras, en el libro de Génesis, podemos encontrar muchos pasajes de la Biblia, muchas historias de la Biblia, donde nosotros nos podemos sentir identificados. Yo me he sentido identificada, pero cuando leo la palabra del Señor, entonces yo agarro esos ejemplos y trato de hacer lo correcto delante del Señor. Si ustedes miran y leen, y yo les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos la fe de Abel, que por su fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veía, con temor, él preparó el arca en su casa, se salvase. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia. Por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz un hijo. Tenemos en el libro de Éxodo, ahí podemos encontrar el ejemplo de Moisés, que siendo ya grande, rehusó a ser hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Qué gran ejemplo nos ha dejado este hombre, este profeta de Dios, ¿verdad? Él renunció a todo. La pregunta para ti es, ¿qué tanto estás dispuesto a renunciar por Dios? ¿Qué tanto estás dispuesto? Muchas veces tú dices, no puedo dejar la casa porque se me pueden robarla, se me pueden meter a mi casa y se me pueden robar todas las cosas. Estamos más preocupados por lo material que por nuestra propia vida. Hermano, cuando tú te mueres, no te llevas ni siquiera el cuerpo, porque el cuerpo queda en la tierra. Lo único que desciende es el alma, la cual tú vas a dar cuenta a Dios de lo que hiciste mientras estuviste en la tierra. Y es tiempo que tú entres a cuentas con Dios. A ti que estás en la cárcel, a ti que estás en el hospital, a ti que estás pasando por el desierto. Es momento de adorar a Dios, es momento de buscar la presencia del Señor Jesucristo. Hay una alabanza de Dani Berríos donde dice, alaba. Si estás llorando, alaba. Si estás pasando por el fuego, alaba. Alaba en todo momento. Si estás pasando algún problema con tu hijo, si estás pasando algún problema en tu matrimonio, ten fe, ten confianza, pone todos tus problemas a Dios, pone todas tus cargas a Dios. Cuando llegues a la casa de oración, Él te va a dar la respuesta, Él te va a dar la salida a ese desierto por el que tú estás pasando. Bueno, esa es mi corta reflexión. Espero que te haya servido para tu vida espiritual. Y a ti que no has llegado a los pies de Jesucristo, a ti que todavía te cuesta buscar la presencia del Señor. Mucho nos cuesta dejar al hombre viejo, a la mujer vieja, pero es tiempo ya que busques de la presencia del Señor. Ahorita que hay tiempo, ahora que hay tiempo para que tú busques la presencia del Señor. Tienes que buscar la presencia del Señor. Es tiempo ya, es tiempo que tú busques a la iglesia. No vayas a la iglesia con el fin de criticar a nadie. Ve con el fin de buscar la presencia del Señor. Ve con el fin de buscar una respuesta positiva para tu vida. Bueno, paz de Cristo nuevamente. Y que el Señor te bendiga.